Y hoy comenzaremos una nueva serie de predicaciones bajo el título La Iglesia, el plan perfecto de Dios. Y esta es una serie que tratará sobre el entendimiento bíblico de lo que es la iglesia local. Y esta primera parte vamos a ver un tema que he titulado ¿Por qué un creyente debe vivir una vida comprometida con la iglesia? Y de poco a poco, cada enseñanza, Dios nos va dando más argumentos, nos va dando más formación bíblica en lo que tiene que ver con la iglesia local. La palabra iglesia viene del griego eklesia, y la primera vez que se menciona la palabra iglesia, la menciona precisamente el Señor Jesús. En el libro de Mateo capítulo 16, a la altura del verso 13 en adelante, Jesús comienza a hablar sobre el tema de la iglesia. ¿Por qué para Jesús es tan importante la iglesia? Porque Él vino a pagar un precio tan alto en la cruz del Calvario para constituir, para formar, para establecer la iglesia. Que la iglesia es de Él, no es de ninguna persona en particular. Dice Mateo capítulo 16, verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Este pasaje que hemos leído ha sido muy discutido durante muchos años. La Iglesia Católica toma este pasaje para argumentar el papado. Ellos dicen que aquí Jesús dice que Él establece el primer papa. En este versículo 18 en particular dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana enseña que Pedro fue el primer papa y que después vinieron los sucesores, y hoy tenemos a Francisco, un argentino, que es el papa, donde ellos argumentan que él es el fundamento de la iglesia. Supuestamente porque allí, en este pasaje que hemos leído, Jesús estaba instituyendo el papado. Dos preguntas surgen de esto. Pregunta número 1, ¿realmente es así como dice la Iglesia Católica? ¿Tienen ellos la razón? Pregunta número 2, ¿realmente en este pasaje Jesús está instituyendo el papado? Vamos a estudiar este pasaje que tiene mucho que enseñarnos sobre lo que es la iglesia. Y Jesús comienza con una pregunta que le hace a los discípulos. Tiene un diálogo, una reunión con sus discípulos, y la primera pregunta la hace en el versículo 13. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta primera pregunta es muy fácil de responder para ellos, porque ellos se encuentran dentro de la cultura, ellos se encuentran dentro de la sociedad, y ellos escuchan lo que hablan de Jesús. Para responderle a Jesús no había ninguna complicación, no tenían que explorar mucho, porque es lo que están escuchando todos los días en la cotidianidad. Por eso responde el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Tal vez alguno dijo, yo escuché que decían que Jesús era Juan el Bautista. Otros Elías. Yo escuché que decían que era el profeta Elías. Otro Jeremías. Alguno dijo, no, que él era alguno de los profetas. Es una respuesta que no tiene ninguna complicación, no tiene ningún esfuerzo para poder dar la respuesta a Jesús. Pero miremos el versículo 15. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí ya tenían que pensar un poco más. Ya la pregunta era un poco más profunda. Pero responde con certeza, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La afirmación de Pedro es el centro de nuestra fe. Escuchen esto.
Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto lo creen? En eso se basa nuestra creencia. Eso es lo que marca una diferencia de nosotros frente a cualquier religión del mundo. Porque nosotros creemos, y es lo que pienso que todos estamos de acuerdo, nosotros creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Están de acuerdo conmigo? Que Jesús para nosotros no es un profeta más. Jesús para nosotros no es un iluminado que vino a esta tierra. No, para nosotros Jesús es el Hijo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero hay algo bien interesante que está aquí también. Porque Jesús para Pedro, es decir, como que Pedro en un momento como que dice, wow, yo estoy frente al Mesías, frente al Rey de los judíos, frente a este profeta que había sido anunciado durante muchos años que llegaría. Yo estoy frente a Dios mismo, hecho carne, hecho hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una afirmación de Pedro, y no era una afirmación vaga, no era algo vacío, no era algo sin importancia, porque Jesús considera que esa afirmación de Pedro tiene mucha importancia y le da la altura de la importancia que es. Dice el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, es decir, te irá bien. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos, nadie puede creer, escúcheme por favor esto, nadie puede creer en Jesús si no es porque el Padre se lo da a conocer. Razón por la cual podemos entender hoy nosotros en esta mañana que estamos aquí, que nosotros que conocemos a Cristo, es porque el Padre hizo una obra en nosotros. Nosotros no estamos aquí porque estamos, por estar o por cumplir, no. Estamos aquí porque Dios en algún momento de nuestra vida nos reveló a Jesús. No, el Padre nos reveló a Cristo como nuestro Salvador. Es decir, el hecho de estar en este lugar es una obra de Dios. Es Dios el que propició, es Dios el que nos atrajo. Tal vez tú dices, no, yo fui invitado por un amigo, por una amiga, o vengo por venir. No, no, no. Tú estás aquí porque Dios tenía planeado eso, que tú le conocieras. Y tú has llegado a conocer a Cristo porque el Padre lo ha permitido. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Porque es que nadie puede tener la certeza, y es donde tenemos que llegar nosotros, a tener una convicción, una certeza de quién es Jesús. Porque cuando tú y yo conocemos quién es Jesús, nadie nos va a mover. Dice la Biblia, 1 Corintios 12, verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Decir que decirle al Señor, y aquí por favor présteme mucha atención, decirle al Señor, a Jesús Señor, no es simplemente una exclamación, como dice la Biblia, muchos me llamarán Señor, Señor, de nombre. Llamar a Jesús Señor tiene que ser una convicción, tiene que ser una certeza, tiene que ser una seguridad, que cuando tú y yo le decimos que Jesús es el Señor de mi vida, eso es mucho más que una simple palabra. Decir que el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida implica un compromiso. Porque lo que estamos diciendo es que Él es nuestro Señor. Es decir, que Él es el que manda. Él es el que ordena. Él es la máxima autoridad en nuestra vida. Y cuando una persona puede llegar a ese punto es porque el Padre se lo revela. Hay muchas personas que hoy se reúnen en una iglesia, hoy cantan, hoy adoran, hoy dicen, sí, Él es mi Señor, pero en su corazón no tienen la convicción. Simplemente es palabras, porque finalmente terminan haciendo lo que cada quien le parece. Pero esta afirmación, esto que está diciéndole Jesús a Pedro, bienaventurado eres, es decir, serás bendecido, serás feliz, te irá bien, porque eso que tú tienes como concepto no es de la sabiduría del hombre, no es que, wow, a Pedro se le ocurrió, qué fantástica expresión de Pedro, qué iluminación de Pedro, qué inteligencia de Pedro. No, tú eres Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Escuchen lo que dice Juan capítulo 6, verso 44. Si alguien realmente considera a Jesús como Señor y tiene una fe genuina, es porque el Espíritu Santo se lo ha dado. Si alguien de los que están aquí, alguno de los oyentes, verdaderamente tienen a Jesús como Señor, es porque el Espíritu Santo le dijo: tú estás mal, tú no puedes seguir en tu camino, tú estás andando en la vía incorrecta, tú tienes que tener un Señor, tú tienes que tener un guía, tú tienes que tener ese Dios en tu corazón. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. O sea, ninguno, escúcheme, ninguno puede ir a Jesús si el Padre no lo trae. Aquí hay una gran pregunta: ¿qué hacemos con las personas, familiares, amigos que no conocen al Señor? Tenemos que orarle a Dios: Señor, que seas tú acercándolo a Cristo. Señor, que seas tú tocándolo. Si alguno de los que están aquí aún no está convencido, aún no se ha entregado a Cristo, tú tienes que decirle: Señor, yo verdaderamente necesito conocer a Cristo. Muéstrame a Cristo, revélame a Cristo. Dice el versículo 65 del mismo pasaje de Juan 6. Y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿por quién? Por el Padre. Y aquí está la revelación de Pedro. Aquí Jesús exalta esa revelación de Pedro. Y es que conocer al Señor es un milagro. Por eso el mayor milagro que nosotros podemos experimentar en nuestra vida no es un milagro financiero, no es un milagro de sanidad, que son importantes, pueda que sí, no es un milagro de restauración, no. El mayor milagro que una persona puede experimentar se llama el tener la revelación de Cristo en su vida, el conocer a Jesús, el nacer de nuevo. Ese es el mayor milagro. Cuando una persona nace de nuevo es porque tiene la convicción que la vida que tenía era una vida de pecado, que la vida que tenía era una vida mundana, que no era agradable ante los ojos de Dios. Pero un día el Señor toca el corazón de esa persona, utiliza algún instrumento, alguna reunión, algún mensaje, algún video, lo que sea, lo utiliza Dios para que lo conozcan, y esa persona reconoce que es un pecador, entrega su vida a Cristo, se arrepiente de sus pecados, esa persona nace de nuevo, y ese es el mayor milagro. Estamos frente a un milagro de la vida de Pedro, un hombre que tiene una revelación, que conoce a Dios. Mi Padre le reveló eso. Eres bienaventurado, porque esto no fue de tu carne o de tu sangre, no es humano esto, es una revelación de Dios. Y cuando una persona, escúcheme, cuando una persona verdaderamente está entregada a Cristo, ha nacido de nuevo, nadie lo mueve. Y puede tener problemas, dificultades, luchas y lo demás, pero dice: no, porque para mí Dios es lo más importante en la vida. Porque yo sé que Dios está conmigo, y yo sé que si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? Y tiene una convicción. Y no es que tiene fe mientras está en la iglesia y sale a la iglesia y comienza a desconfiar, a mirar una cosa, a mirar la otra, a poner su esperanza en lo uno, en lo otro, en los hombres. No, es una persona que dice: pase lo que pase en mi vida, yo toda me la juego con Dios. Y eso es lo que está pasando aquí en la vida de Pedro, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí viene un juego de palabras que son interesantes y que vale la pena entender para llegar a la conclusión si la afirmación de la Iglesia Católica tiene sentido o no tiene sentido, si ellos tienen razón o no. Vamos a mirar aquí, dice la Biblia: yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro del original griego Petros. Esta palabra Petros quiere decir piedra pequeña o piedrita. Tú eres Petros, tú eres una piedrita. Ahora escuchen esto: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca es la palabra Petra. Lo que le está diciendo es: esta piedrita va a ser colocada sobre una roca, Petra. No está diciendo que esa piedrita sea la roca, sino que esa piedrita va a ser colocada sobre un fundamento. ¿Y ese fundamento quién es?
¿Cuál es el fundamento? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre Pedro? No, porque Pedro es ¿qué? Una piedrita. ¿Cuál es la roca entonces sobre la cual se va a edificar la iglesia? ¿Cuál es la roca verdaderamente donde debe estar fundamentada la iglesia? ¿Sobre quién? ¿Sobre un hombre? ¿Será Pedro como lo afirma la Iglesia Católica? Hay una discusión y eso pasarán los años y seguirán con eso. No, lo que pasa es que lo dijo en arameo, no, lo que pasa es que lo dijo en griego, y hay una discusión. Y no vamos a entrar en esa discusión para ver si tiene o no tiene la razón, porque para nosotros la palabra final es la Biblia. Vayan por favor a Primera de Pedro. Pedro escribiendo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. ¿Cómo se ve Pedro y cómo nos ve a nosotros? Dice la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también. ¿Quiénes son los vosotros? ¿A quién está hablando? Primera de Pedro, ¿está escrita quién? Ahí. Vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Nosotros también. Dígale que está a su lado. Nosotros. Vosotros también. Es decir, como Él, nosotros también. Como piedras, ¿qué? Vivas. ¿Qué es lo que somos nosotros, según la Biblia, dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que somos cada uno? Y obvio me incluyo también. Me incluyo también. Porque es que la cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y cada uno de nosotros somos una ¿qué? Una piedra viva que el Señor nos ha colocado. Entonces a mí me colocó y me puso una función. A ti también te colocó y está esperando que hagas tu función. O algunos están desarrollando su función. Pero cada uno somos piedras muertas. O sea, muertas para que estemos ahí ya. Ahí estamos muertos. No. ¿Cómo nos ve el Señor? Nos ve como piedras vivas. Es decir, que cada uno desarrollemos el propósito y el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros dentro de su iglesia. Quizás alguno dice, yo soy una piedra viva porque estoy dentro de la iglesia y estoy desarrollando, estoy sacando, estoy produciendo con mi talento lo que Dios ha querido que yo haga en este tiempo. Como piedras vivas, sed edificados como casa ¿qué? Espiritual. Entonces la unión de estas piedras vivas conforma algo que se llama ¿qué? La casa espiritual. Esto que estamos aquí es una ¿qué? Casa espiritual que está compuesta de ¿qué? De piedras vivas. Donde la base es ¿quién? El pastor. ¿Es quién? El fundamento ¿quién es? Jesús. Y sobre ese fundamento, sobre esa estructura, sobre esa plataforma, sobre esa base, entonces el Señor va colocando cada piedra ¿qué? Viva. Cada piedra viva. ¿Hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Y noten que Pedro no es el fundamento. Para que piensen y crean que es sobre el fundamento de Pedro que se construye la iglesia. No es, porque Pedro simplemente es otra ¿qué? Otra piedra. Es otra piedra. Que Dios la ha usado, sí. Que Dios la usó en su momento, sí. Que hoy estamos aprendiendo de los escritos que Dios le dio a Pedro a través del Espíritu Santo. Perfecto. Pero no pasa de ser una piedra. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, queda aquí, basado en la palabra, claro que nosotros somos una piedra que está formando un edificio. Y Dios entonces va trayendo esas piedras y va estructurando su edificio, que es, según lo que dice la Biblia, un templo santo que adora a Dios. Noten eso, que Dios trae las piedras vivas, las coloca en la iglesia con un propósito, y es que adoremos a Dios. No solamente que le cantemos bonito, sino que con nuestra vida estemos adorando a Dios. Pero ninguno de nosotros somos la piedra principal. Ninguno de nosotros somos la piedra fundamental. Verso 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Porque si las piedras están sin ningún fundamento, se caen. Entonces hay que colocar un fundamento. Y la Biblia dice que Él es el que coloca. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo.
Lo que pasa es que para nosotros el término piedra del ángulo, pues no nos dice mayor cosa. Pero para ellos en su época, en ese contexto, piedra del ángulo entendían que esa piedra angular, esa piedra principal, es la que le daba sostenimiento, es la que le daba equilibrio. No podían hacer una obra, construir un templo, construir alguna casa, construir algo, si no había una piedra que le diera el equilibrio, el sustento. Por eso ellos entienden ese lenguaje. Para nosotros tal vez, por eso viene la confusión y que es Pedro y que... Aquí está hablando que la principal piedra es Jesucristo. Y lo siento por el Papa y todos los demás papas que han pasado. Y los conceptos que la gente tenga, es que el Papa es lo principal de la iglesia. No. El principal de la iglesia no es un hombre. Aunque ellos digan que el Papa es inerrante, es decir, que no se equivoca. ¿Será que el Papa no se equivoca? Wow. Y se ha equivocado muchas veces. Entonces este Papa dice, no, que es que el Papa anterior, que es que el Papa no sé qué, se equivocó. Bueno, si se equivocó el uno, se equivocó el otro, es porque son sujetos a equivocación. ¿Por qué se equivocan ellos? ¿Por qué se equivocan? Porque sencillamente son ¿qué? Hombres. Y como hombres nos equivocamos y fallamos. ¿De acuerdo? Pero no podemos nosotros poner nuestra fe y nuestra esperanza en una persona que no es el fundamento. Cuando la Biblia dice que el fundamento es Cristo. Dice, y el que creyera en Él, no será ¿qué? Avergonzado. Esa es la solidez nuestra. Que nosotros, si confiamos en Jesús, si ponemos nuestra esperanza en Jesús, y escúcheme en eso, y en lo que es Jesús, porque alguien puede decir, sí, Jesús, y le decimos, ¿quién es el fundamento entonces? Jesús, ¿verdad? Pero eso es una cara de la moneda. Jesús es el fundamento. Y la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Y lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque uno dice, Jesús es, sí, pero ¿quién es Jesús? Está bien, muy bien, vamos cimentando, pero ¿quién es Jesús? El Hijo del Dios viviente. Jesús es nuestro Salvador. No hay salvación sino por Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Y muchas cosas de lo que es Jesús. Entonces es eso que dijo Pedro, sobre eso que dijo Pedro, sobre eso es que voy a hacer mi iglesia. Sobre ese fundamento, sobre ese concepto que dijo Pedro. Escúcheme por favor que ahí está. Sobre el concepto que dijo Pedro, no sobre la persona que lo dijo, sino lo que él dijo. ¿Hay una diferencia o no? ¿Notan la diferencia? No es en la persona que dijo, no es sobre ti, no, sobre eso que acabas de decir, sobre eso que acabas de anunciar, sobre eso que te lo reveló mi Padre, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino lo que te reveló mi Padre. Sobre ese concepto es que voy a edificar la iglesia. Es decir, todos los que conozcan, todos los que a mi Padre le plazca revelarle, cada uno va haciendo una piedra, y esto es lo que va a edificar la iglesia del Señor como templo santo. Esa afirmación de primera de Pedro es simplemente una confirmación o el cumplimiento de una profecía que 700 años atrás ya había sido dada. En Isaías capítulo 28 verso 16 encontramos esa afirmación de Pedro, que es la confirmación de lo que estaba escrito hace muchos años antes de la venida de Jesucristo. Isaías 28, 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién dice? Dios, Jehová el Señor. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada. ¿Será que Jesús fue probado o no? En todo y sin pecado. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Será que Jesús fue estable? ¿Será que Jesús se mantuvo? Una pregunta suelta. Si se estuviera refiriendo a Pedro, ¿será que Pedro fue estable? No, Pedro fue un voluble. No está hablando de Pedro. De cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esa misma palabra en griego, no se avergüence. Nos queda claro que nuestra piedra angular es Jesús. Y cuando una vida, escúchenme por favor, cuando una congregación está cimentada sobre esa piedra angular que es Cristo y lo que es Cristo, ¿qué sucede con esa vida? ¿Qué sucede con esa iglesia? ¿Qué creen ustedes? Cuando yo digo, no, para mí lo principal es Cristo y lo que es Cristo, la obra de Cristo, el evangelio de Cristo, para mí lo principal es lo que está establecido en la palabra. Cuando una vida está fundamentada en eso, cuando una iglesia está fundamentada en eso, es una iglesia ¿qué? Estable. Es una vida estable. Porque podemos tener problemas y dificultades, sí, pero no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque estamos sobre la roca y esa roca es Cristo y lo que es Él.
Y sabemos que tendremos problemas, posiblemente sí. Nadie nos ha dicho que no. Pero tenemos el fundamento y dice que será y que no seremos avergonzados. Pero aquel que pone su esperanza en un hombre, y todo no es que es el pastor, es que él, pues el hombre puede fallar en algún momento. Y entonces su fe se va al piso. ¿Encontramos iglesias que fallan o no? Pastores que fallan, líderes que fallan, por montones. Y encontramos ahí en el camino, y usted, ¿por qué no? No, es que el pastor cometió este problema, este pecado, no, es que el líder fulano, no, es que el de alabanza, no es, entonces yo no volví porque son una partida de hipócritas, porque son unos falsos, porque eso dicen una cosa y hacen otra. Escúcheme, ese es el problema de una persona cuando no está cimentada en la roca que es Jesucristo y tiene su esperanza puesta en un fundamento incorrecto, que es un hombre. ¿De acuerdo? Por eso esta lección, esta serie, nos va a llevar a tener una vida cristiana muy sólida y muy puesta donde es. ¿Por qué Jesús? Dice la Biblia en Hebreos 12:2, dice que Jesús, no vayan tranquilos, Jesús es el autor y consumador de la fe. Eso está ahí en la Biblia. ¿Por qué ponemos la esperanza en Jesús? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Porque si tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, nunca nos vamos a equivocar, nunca vamos a fallar. Si tu vida la rige por lo que dice Jesús, nunca te vas a equivocar. Dice la Biblia en Hebreos 5:9 que es el autor de eterna salvación. ¿Quién es el que nos da la salvación? No hay otra persona. Si alguien dice, no es este método, no es en esta iglesia, es que... no. No es ninguna denominación, no es ningún hombre. Nuestra salvación está puesta en Cristo Jesús. De Él viene la salvación. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8, que Jesús es el alfa, ¿y qué más? Y la omega, principio y fin. Dice Tesalonicenses, o mejor Colosenses 1:18, dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Así, mis amados, que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. Y eso nos comienza a dar una solidez en nuestra vida cristiana. Esto nos va a llevar a 3 puntos importantes. Cuando esta mañana que comenzamos la reunión, leíamos un salmo. ¿Cuál salmo fue el que leímos? Comenzando la reunión. Salmo 133, que dice que cuán hermoso es ver los hermanos juntos y en armonía. Y como que se hace un cuadro, un prototipo, y la iglesia del Señor debe ser eso, los hermanos juntos y en armonía. Ahora, ¿eso a la práctica es real? ¿Será que si estamos como hermanos juntos y en armonía o no? Dicen, no, si es que yo no la llevo con fulano de tal, es que fulano de tal me cae mal. Y entonces uno dice, yo no estoy viviendo eso. ¿Será que eso que dice la Biblia, el Salmo 133, no es una realidad? ¿Será que simplemente es como una hipérbole? Como que palabras bonitas, pero realmente la realidad es otra. Y claro, porque nosotros encontramos que la iglesia está compuesta de personas que aún cometemos errores. ¿Es así o no? ¿Cometemos errores o no? Entonces, cuando hay errores, mire lo que sucede para que vayamos haciendo alguna transformación en nuestra forma de ver la iglesia del Señor. Cuando vemos que las personas se equivocan o traemos experiencias del pasado, entonces nosotros decimos, no, yo no me quiero comprometer en la iglesia porque es que yo ya me comprometí en una iglesia y no me fue bien. Entonces yo voy a venir a esta iglesia, pero solamente quiero escuchar la palabra, vengo, escucho y me voy y ya no. Que no me comprometan en nada, que no me pongan a hacer nada. Yo no quiero tener ningún compromiso. Porque es que yo he tenido experiencias y no me ha ido bien. Porque es que yo he visto pastores que han hecho esto y no me ha parecido bien. Entonces yo no me quiero comprometer. Yo sigo viniendo a la iglesia, pero sin ningún tipo de compromiso. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios quiere que nosotros estemos en su iglesia sin ningún compromiso? ¿Que seamos piedras muertas? ¿O qué querrá el Señor? Que desarrollemos algún tipo de compromiso con Él. Eso es lo que Él espera de su iglesia. ¿Será que el Señor, a ver una pregunta aquí sencilla, ¿será que el Señor nos salvó, pagó ese precio tan alto en la cruz del Calvario, murió por nosotros para simplemente que fuéramos una piedra establecida, una piedra ahí colocada, una piedra muerta en una iglesia? ¿O será que el Señor quiere que al igual que la iglesia del primer siglo, nosotros seamos piedras vivas, que ya recibimos del Señor y nos apasionamos tanto por Dios que queremos que otros conozcan? ¿Qué será lo que Dios quiere con su iglesia? Porque algunos se toman de eso para decir, no, yo la verdad no me comprometo. Yo no me quiero comprometer porque es que no me quiero meter en compromisos. Ahora, ¿será que el compromiso es con el pastor, con la iglesia o con Dios? Vamos a mirar 3 puntos importantes. Punto número 1. El tema central, el título de este mensaje es
¿por qué un creyente debe vivir una vida comprometida con la iglesia? Es una pregunta. Y la respuesta está, número 1, vivo una vida comprometida con la iglesia porque el fundamento de la iglesia es ¿quién? Es Jesús y no los hombres. Diga conmigo, vivo una vida comprometida con la iglesia porque el fundamento de la iglesia es Jesús y no los hombres. Por ese simple hecho. Me comprometo porque cuando me comprometo con la iglesia del Señor, me estoy comprometiendo con Dios. ¿De acuerdo? Porque cuando no me comprometo con la iglesia de Dios, no me estoy comprometiendo con Dios. Y es el segundo punto que miraremos más adelante. Ese gran fenómeno de no querer tener compromisos. El tema central de la iglesia, ¿quién debe ser? Cristo, su palabra, lo que Él enseña. Él debe ser una iglesia cristocéntrica, una adoración cristocéntrica. ¿La adoración para quién es? ¿Para quién es la oración? Cuando estoy preparando los temas de la adoración, yo no estoy pensando, a ver, vamos a ver cuáles son las canciones que más les gustan a mis hermanos. Vamos a ver con cuáles que sí levantan la mano. Vamos a ver cuáles son las que sí cantan. A mí eso me tiene sin cuidado. Si tú cantas o no cantas, eso es el problema tuyo con Dios. Yo las organizo, las planeo, le pido al Señor que me muestre cada una de las canciones basado en que sean agradables para Él. Así que si alguno viene y me dice, pastor, a mí no me gustan esas canciones, digo, me tiene sin cuidado que no le guste, porque es que no son para usted. Ni las hago pensando en usted que se sienta bien. Las adoraciones son ¿para quién? Para Dios. Y adoramos es a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno se molesta porque no les gustan los temas, ok, no se preocupen, el problema no es conmigo. Y no los hago ni les traigo una encuesta semanal vía Facebook o WhatsApp. ¿Qué canciones quieren escuchar este domingo? ¿O qué quiere que les hable? ¿De qué tema quiere que les hable? No. Igual, los mensajes que les doy, no me interesa ser popular. Ay, tan chévere que es el pastor, qué mensajes tan buenos, cómo me gusta, ay pastor, sígame hablando así. No, los mensajes son para edificación de la iglesia. Y que si no le agradan a ustedes, pues yo lo siento, pero son mensajes que Dios me da para que vaya edificando a la iglesia. Y Dios me coloca como una boca, como la voz de la iglesia, que es mi labor, para que la iglesia a través de la palabra vaya siendo fundamentada y vayan creciendo. Porque ¿quién es el que edifica la iglesia? ¿Y la edifica a través de qué? A través de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Por eso cada mensaje tiene que ir inspirado por el Espíritu Santo para que toque nuestro corazón y cumplir mi propósito, porque es que si yo no les predico la palabra de Dios, si yo me pongo a predicarles, a compartirles chistes y una cantidad de cosas, no estoy cumpliendo mi propósito. Y si yo no cumplo mi propósito, entonces la iglesia no va a ser fundamentada en la palabra de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso, punto número 1, vivo una vida comprometida con la iglesia, porque el fundamento de la iglesia es Jesús y no ¿qué? Las personas. La iglesia está fundamentada en Jesús y en la revelación de lo que Él es. Eso tiene que partir de la base. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos ahí, cimentados en la palabra, entonces nos va a dar solidez. Diga conmigo, solidez. Y si tenemos solidez, entonces ¿qué va a pasar? Que difícilmente nos vamos a mover. Difícilmente nos vamos a desestabilizar. Porque es Jesús el que nos da todo. ¿Sí han notado eso? Que Jesús es el que nos da todo. O sea, del fundamento es que es el que provee todo. Provee la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento. De Dios viene el Espíritu Santo con las promesas. Todo viene de Él. Es decir, lo que nutre la iglesia, miren esto interesante. Lo que nutre la iglesia es que el fundamento. Del fundamento viene todo. El fundamento es lo que hace que la iglesia se mantenga sólida. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Será que esa solidez la puede dar un hombre? ¿Será que Pedro podría haber dado esa solidez? ¿Será que Pedro era confiable como para darle a la iglesia como responsabilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí? Como para que diga, es que Pedro y sobre. ¿Será que sí era Pedro? ¿Usted recuerda una vez que el Señor anunció a sus discípulos que iba a sufrir mucho por causa del pueblo, del pecado, y que iba a ser latigado y que iba a ser crucificado? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, que nada de eso te acontezca. O sea, Pedro, y uno al escuchar dice, uy, ese es un hombre claro. Pedro es un
un gladiador. Pedro, ese es el que necesitamos. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Dijo, no hables tan duro, Pedro. Porque antes de que cante el gallo 3 veces tú me habrás negado. Yo, Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Era confiable o no? ¿Qué hizo? Hasta maldijo. ¿Era confiable Pedro o no? O sea, ¿se podría confiar en un hombre en la iglesia? ¿Será que Jesús podría decir sobre Pedro, este es el ejemplo, Pedro, mire, y la iglesia va a estar? No, porque Pedro cometió errores, como lo cometemos cualquiera de nosotros. En alguna oportunidad, Jesús le dijo a Pedro, le dijo, apártate de mí, que Satanás. O sea, ¿será que iba a colocar sobre eso la iglesia? Sobre un hombre que se equivocó, que se dejó usar por Satanás. Eso está escrito ahí en la Biblia. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Un día, a ver si ese era el hombre, un día cuando iban a Getsemaní a orar, ya estaban por terminar la etapa del ministerio del Señor Jesucristo y vinieron a tomarlo preso. ¿Quién fue el primero que reaccionó? ¿Quién era el impulsivo, el agresivo, el soberbio, que sacó su espada y le cortó la oreja? ¿A quién? A Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote. Ay, que no, ese es el hombre ejemplar. ¿Será que sí? ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesús? Jesús le salió, es que es el que, bien Pedro, muy bien, así que hacer. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo, no, cálmate Pedro, esa no es la manera. ¿Por qué reaccionas de esa manera, Pedro? Y tuvo que acercarse y volverle a poner la oreja y hacer un milagro de sanidad ahí con Malco. ¿Ese era el hombre confiable? Luego Jesús muere, asciende a los cielos y comienza el ministerio, y un día el mismo apóstol Pablo tiene que reprender públicamente a Pedro. Y Pedro, no seas tan hipócrita, no pongas esa carga a la gente. Y tiene que reprenderlo según lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. Entonces Pedro sería alguien como para confiar que sobre él se edifique la iglesia. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Ustedes pondrían un hombre como Pedro a esa altura para que fuera el fundamento de la iglesia? ¿Ustedes lo pondrían? Si me preguntan a mí, yo ni loco. ¿Cómo? Acaba con la iglesia. Pues imagínense, con su forma de ser tan agresivo. Entonces, ¿será que era confiable? Hay un concepto aquí que hay que tener cuidado y hay que entrar a reforzar eso y a reformarlo para algunos. Algunos dicen, hermanos, Dios confía en ti. ¿Cuántos saben que Dios confía en nosotros? ¿Será que sí, que Dios confía? Yo creo que Dios no confía. ¿Cuántas veces nosotros, aquí entre amigos, decimos, no, sí, ya a partir de mañana voy a comenzar a orar? ¿Y lo hacemos? ¿Cuántas veces le hemos fallado? Y, no él va a fallar. Y volvemos a fallar. ¿Qué creen ustedes? Sí, muchas veces. Hacemos promesas que no le cumplimos a Dios. Señor, voy a dejar mi carácter, voy a dejar esa forma de ser. ¿Y lo hemos dejado? ¿Puede Dios confiar en nosotros? Dios confía en sí mismo, en lo que Él puede hacer a través del cambio en nuestra vida. Entonces Dios nos toma como personas siempre y dice, yo no puedo confiar en esa persona. Así como somos, no puede confiar. Entonces Él tiene que tomarnos y transformarnos para que así ya Dios, habiendo hecho un cambio en nosotros, Él pueda delegarnos alguna responsabilidad. Pero así como somos nosotros, y así como Pedro era, no pudo confiar. Dios tuvo que hacer un trato. Ustedes recuerdan que en algún momento le dijo el Señor a Pedro, le dijo, Pedro, yo lo siento, usted es mi amigo y tú estás de los de mi grupo, pero el diablo me ha pedido para zarandearte. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Le dio permiso al Satanás? Sí, porque sabía que a través de ese trato Pedro tenía que ir en el proceso, hasta que un día pudiera llegar a ser ese Pedro a la altura de lo que él quería. Pero así como somos, tal vez Dios dice, tengo que seguir haciendo un trabajo. Por eso constituye la iglesia, forma la iglesia y nos va colocando para que a través de la iglesia o en medio de la iglesia, Él va haciendo la labor en cada uno de nosotros. ¿Hasta ahí? ¿Vamos claros? De los hombres que componen la iglesia, somos personas que cometemos errores. ¿Sí están de acuerdo o no? Cometemos errores. Pero ahí podemos cometer un mayor error y es creerme que yo soy muy bueno. Entonces critico al uno, es que usted. Y entonces caemos en el error como cayó aquel fariseo. ¿Se acuerda de la oración del fariseo? Señor, que yo no sea como esos pecadores. Y eso es un error. Porque nosotros somos muy dados a señalar a los demás, los errores de los demás. Pero hay que nos dicen algo. Uy, no, pero usted qué me dice a mí, ¿acaso es que usted quiere? O sea, nosotros somos muy buenos para señalar, pero que no nos señale. Imagina que nosotros tuviéramos la compasión con el hermano como tenemos compasión con nosotros mismos.
Porque nosotros nos damos compasión. No, lo que pasa es que me equivoqué porque uno es débil. Y entonces, claro, yo fallé, sí, pero es que yo... Y nos justificamos nosotros, como que nos compadecemos de nosotros mismos. Si esa compasión que tenemos hacia nosotros mismos la tuviéramos con el hermano, pues tendríamos una compasión muy parecida a la de Jesús. Pero nosotros con los hermanos somos, no les permitimos nada de margen de error, pero sí queremos que con otros no se metan. Entonces, ¿será que nos falta a nosotros como piedras seguir siendo formados? Y Dios tiene que ponernos una piedra al otro lado, porque cuando está la piedra al otro lado, entonces ¿qué hace una piedra con otra piedra? ¿Nos vamos qué? Nos vamos alisando. Usted mire las piedras de los ríos y usted ve que esas piedritas son lisas. ¿Por qué son lisas? ¿Por qué? De tanto golpe, de tanto choque, que el agua las va a mover, de tanto chocar, se van alisando. Si ustedes miran las piedras que utilizó David para derribar al gigante, no fueron piedras ásperas, fueron piedras lisas. Porque esa piedra lisa que ha sido procesada va a pegar exactamente en el blanco y va a poder cumplir el propósito. Por eso Dios precisa de su iglesia para que entre nosotros tengamos, en algunos momentos de la vida de la iglesia, tengamos roces. Y esos roces nos ayudan para decir, wow, todavía me falta morir a muchas cosas. Todavía mi carácter tiene que ser moldeado. Todavía tengo que ser paciente. Todavía tengo que soportar a fulanito de tal, a fulanita de tal. Todo eso, por eso Dios constituye su iglesia. ¿Quién constituye la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Y Dios necesita eso. Porque si no fuera por la iglesia, tal vez nosotros no seríamos pulidos. Gracias doy porque no soy como aquel pecador, decía ese hipócrita. Y nosotros tenemos que bajarle un poquitico. Ahora, ¿podemos tener errores? Sí. Pero lo único que les voy a pedir un favor, háganse ustedes un favor, no me lo hagan, háganse ustedes un favor. Cuando tengan algún problema con alguien de la iglesia, no se la cobren a Dios. Voy a ponerle este ejemplo. Como si un hombre adinerado puede contratar sus sirvientes, sus empleados, y en algún momento en uno de las cenas o el desayuno, el almuerzo, una de las empleadas volteó el café y regó el café y lo mojó. Y este hombre se levanta molesto. ¡Ay, me tiene aburrido esto! ¿Sabe qué? Me separo, me voy. Y la esposa, ¿pero qué pasó? Me separo, esta sirviente, mírelo como me volvió. Me separo, se acabó este matrimonio, hasta luego. ¿Sería justo? ¿Por qué no es justo? Ya el tipo descansó. ¿Por qué no es justo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la esposa con el error de la sirviente, de la empleada? ¿Y por qué se tiene que separar de su esposa por causa de la sirviente? ¿Por qué te tienes que ir de la iglesia por causa de algún sirviente? Es que ese sirviente no me gusta, entonces me voy, entonces no quiero más de Dios, me aparto de Dios. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el esposo, o para este caso la esposa, del daño o el error que haya cometido la sirviente? Eso para que tengamos en cuenta, porque nosotros cualquier cosa, de una vez lo... Entonces parece como que si Dios perdiera. Mis amados, si nosotros estamos apartados de Dios, dice la Biblia que apartados de Él, que nada podemos hacer. Que eso que me pasó, ese comentario, esa mala mirada, ese no saludo, todas esas cosas que pasan dentro de la iglesia, en esta y en cualquiera, tú nunca vas a encontrar una iglesia perfecta, porque está dentro de personas que somos imperfectos, y si no es una cosa, es la otra. Entonces no te pongas a buscar por aquí y por allá hasta que encuentres la iglesia perfecta, hasta que encuentre la iglesia del Salmo 133. Va a ser muy difícil. Entonces Dios deja la iglesia para eso. Por eso entendamos muy claro que la iglesia fue establecida por Dios. El fundamento de la iglesia es ¿quién? Jesús, es Cristo Jesús, y no los hombres. Y no por causa de algún hombre yo voy a dejar de poner mi fe y mi compromiso con las cosas de Dios. Punto número 2. Vivo una vida comprometida con la iglesia porque Dios me puso aquí. ¿Quién es el que nos pone en la iglesia? ¿Quién es el que nos lleva, según los pasajes que hemos leído anteriormente? ¿Quién es el que nos lleva a conocer a Cristo? ¿Quién es el que nos establece en su iglesia? ¿Quién es el que nos llama? ¿Quién? Dios. Tú tienes que tener claro eso, escúchame. Tú tienes que tener muy claro, jovencito, jovencita, niños y niñas, hombres y mujeres, que tú estás en la iglesia no porque tu papá te diga, no porque tu mamá te diga, no porque tu esposo te diga o tu esposa te diga, o no porque el vecino lo trajo. No, tú tienes que estar en la iglesia entendiendo que el que te trajo a la iglesia fue el mismo Dios, que utilizó cualquier mecanismo, cualquier instrumento, es otra cosa. Pero el que te trajo a la iglesia, el que te trajo a los caminos de Dios, es ¿quién? Dios mismo.
Y como Dios es el que me trajo, como Dios es el que me llamó, como Dios es el que me perdonó, como Dios es el que me sanó, como Dios es el que me restauró, mi compromiso está con Él. Vivo comprometido con la iglesia porque el que me trajo fue Dios y no los hombres. Y ese tema del compromiso es un tema que no es popular, porque por naturaleza aborrecemos el compromiso. Ay, no, pastor. No, a mí no me ponga a servir. No, pastor, no me ponga a abrir un grupo de vida ahorita. No, pastor, no me ponga a servir. No, pastor, yo no quiero. O sea, yo quiero, pastor, mire, haga de cuenta que yo no existo. Yo voy a la iglesia, escucho el mensaje, canto y hasta luego. Chao, bendiciones y hasta, no más, yo quiero llegar hasta ahí. No hay compromiso. La gente no quiere asumir ningún compromiso con las cosas de Dios. Les gusta que Dios les dé, que Dios les hable. Ay, sí, tan lindo que son. Me quebranté, qué lindo, pero yo no me comprometo con Dios. Ese es el éxito de las redes sociales. Porque las redes sociales nos permiten tener comunión con muchos, pero sin compromiso. Sencillamente cuando ya no quiero hablar más contigo, pues sencillamente te bloqueo, punto. O me pongo en estado ausente y ya. Y puedo hablar con otras personas y ya con él, ¿verdad? O le digo, los mensajes de fulano de tal, no me los traigo. Bloqueo esos mensajes. Y termino con él, otro. Y no tengo ningún compromiso. Y creemos que las cosas en Dios deben ser igual como una red social. Y Dios dice, no, porque esto es una familia, es un cuerpo. Y como cuerpo nos debemos el uno al otro. Nos debemos ayudar coyunturalmente. Y entonces hoy está muy de moda y abunda, donde la gente, como no quiere ningún compromiso con la iglesia, entonces, wow, se les prendió el bombillito, ahora soy un ciber congregado. Soy un ciber cristiano. ¿Sí han visto eso? Yo me congrego, pastor, internauticamente. ¿Cómo así? Sí, yo tengo mi pastor que me gusta. Este pastor me fascina, porque nunca me dice nada, nunca me llama la atención. Yo voy cuando quiera. Es más, yo puedo estar en mi cama escuchando los mensajes, puedo estar en pijama, no tengo que cumplir ningún horario. Es más, yo puedo escuchar las series que yo quiera. Ese pastor es hermoso. Es más, ni lo conozco. No genera ningún compromiso. Por eso comienza a gustar ese tipo de cosas. Pero ¿será que es el plan de Dios? Cuando Dios estableció una iglesia para que entre nosotros estuviéramos ahí formándonos el uno al otro. ¿Será que dentro del plan de Dios? Porque es que ese tipo de cosas es como la persona que dice, ¿usted se congrega? Sí, yo me congrego. ¿En dónde se congrega? Dice, no, yo compro libros cristianos y los leo. Ah, ¿esa es su iglesia? Sí, yo leo todos los libros. Mire, leer los libros cristianos o escuchar las predicaciones es lo mismo, solo que uno es por audio y otro es escrito. Pero ¿será que eso es congregarnos? ¿Será que eso es ser parte de la iglesia del Señor? ¿Será que Dios estableció su iglesia para eso? Vamos a mirar Mateo 16:16, el que estamos estudiando. Vivo una vida comprometida con la iglesia porque Dios me puso aquí. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Dios es el que forma la iglesia, noten eso. ¿Quién forma la iglesia? Dios. El que llama a pecadores perdidos sin esperanza, ¿quién es? Dios. Y Dios se le revela a ellos. Entonces después de que se le ha revelado, entonces comienza Él a edificar su templo santo. Nosotros, escúcheme en esta tarde, en este día, nosotros somos el resultado de eso, de personas pecadoras sin esperanza. ¿Cuántos pueden levantar la mano? ¿Cuántos eran pecadores? Todos sin esperanza. ¿Qué era lo único que nos esperaba a nosotros? La única esperanza que teníamos era ¿qué? La condenación, el infierno. Pero Dios en su misericordia nos llamó, nos escogió, nos perdonó, nos limpió, nos justificó y nos colocó en la iglesia. ¿Quién coloca eso? ¿Quién hace esa obra? Dios. Dios es el más interesado. Si en esa obra de Dios, en nuestras vidas, estábamos completamente perdidos. Dígale que está a su lado. Si Dios no hubiera obrado en mi vida, yo estaría perdido. Es Dios quien nos revela al Hijo. Es Dios quien nos muestra la iglesia.
La iglesia no se compone de personas simplemente simpatizantes. Escúcheme, no es la iglesia una ONG. No es la iglesia un lugar de esparcimiento. No es la iglesia un lugar de recreación. No es la iglesia donde vamos a hacer esas actividades para tener a los jóvenes aquí en la iglesia y después de que salen de la iglesia van y hacen lo que quieran. No importa, lo importante es tenerlos en la iglesia. No tienen, eso no es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde vamos a llenarnos regalando mercados. No, esa no es la iglesia. Ese no es un mundo. La gente no tiene que venir a una iglesia o no tiene que ir a una iglesia porque le van a dar un mercado o porque le van a dar alguna ayuda social. La iglesia no es eso. Existen otro tipo de entidades, fundaciones, cooperativas que hacen ese tipo, pero la iglesia no es eso. Es decir, una persona no tiene que estar en una iglesia porque le dan determinada cosa. ¿Están de acuerdo conmigo? La iglesia tiene que estar, es decir, ustedes se tienen que reunir como iglesia porque les enseñan la palabra de Dios. Porque el fundamento es Cristo, porque el fundamento son las Escrituras. No va a haber ningún otro tipo de motivación para ser parte de la iglesia. Ahora, Dios toma lo que es aborrecible, lo que es descalificado, como lo éramos nosotros, como lo era Pedro, y Dios comienza a hacer una obra transformadora. ¿Será que Dios lo puede hacer? Claro, Dios lo puede hacer. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo, entonces decimos, Señor, sí, y yo era un pecador, era un borracho, era un adúltero, era un mentiroso, era lo que sea, pero ahora Dios hizo una transformación. Porque tú no puedes estar en la iglesia porque le dieron un mensaje. No, vaya a la iglesia porque si usted va a la iglesia, usted va a ser un próspero. Vaya a la iglesia y usted va a prosperar como Salomón. Uy, qué bueno. Entonces muchos están ahí esperando una palabra para ser prósperos. Vaya a la iglesia porque Dios va a ser un cantante como David. Uy, qué bueno, yo quiero ser como David. No, eso no tiene que ser los motivadores. Encontramos una historia en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 27. Hechos, es decir, ya hubo un proceso en la vida de Pedro. Ya Dios se le reveló a Pedro. Ya Pedro nació de nuevo. Ya Pedro había recibido el Espíritu Santo. Ya Pedro tenía autoridad. Es decir, ya Pedro había pasado por un proceso. Ustedes recuerdan que Pedro antes había negado al Señor. El Señor tuvo que quebrantarlo, tuvo que reprenderlo y una serie de cosas. Pero cuando el Señor resucita, al primero que llama es ¿a quién? A Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pero es que yo cometí, no me digas qué cometiste. Señor, pero es que yo no me digas nada de eso. Solamente dime si me amas. Sí, Señor, yo te amo. Ok, haz tu obra. Ya. Ese pasado quedó borrado. Ahora yo quiero utilizar. Y era tanta la unción que tenía Pedro en su momento, que dice la Biblia que aún la sombra de Pedro, ¿qué hacía con los enfermos? Los sanaba. Y se pudo parar frente a autoridades, que es lo que vamos a mirar en Hechos capítulo 5, verso 27. Y por causa de tener ese coraje, esas agallas de predicar a Cristo, tuvo muchos problemas. Ahora se encuentra frente al Sanedrín. Sanedrín eran las personas con autoridad, que si el Sanedrín decía, lo vamos a latigar, lo latigaban. Lo vamos a apedrear, lo apedreaban. Vamos a matarlo, lo mataban porque el Sanedrín era una autoridad. Dice la Biblia en el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, estaba Pedro y Juan, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y esto le estaban hablando de una forma fuerte. Personas que podían hacerle daño, personas que tenían toda la autoridad, como les dije. ¿Qué harías si estuvieras ante alguien que te dice, si no niegas a Jesús, te corto una mano? ¿Tú qué harías? Y tiene la autoridad para hacer eso. ¿Tú lo harías? Niega a Jesús o le corto una mano. Ese es un buen termómetro. ¿Estarías dispuesto a eso? A decir, sí, córteme la mano, córteme las dos si quieres, pero yo no voy a negar a Jesús. ¿Qué harías si estuvieras frente a una persona con autoridad y te dijese, o niegas a Jesús o te mato a tu hijo? ¿Qué harías? ¿Has pensado en eso? O te mato a tu papá o te mato a tu mamá, la persona que más quieres. ¿Tú qué harías? Te mato a tu hija si tú no niegas a Jesús. Uy, tampoco hasta. No, pues por mi hija no. Sabía, no, Jesús no. O sea, si nos pusiéramos en ese punto, pues soy cristiano, yo amo a Cristo, pero si nos pusieran en eso, Pedro estaba en eso. Niega a Jesús. No. ¿Qué sigue diciendo la historia? Que nosotros
nos vamos de la iglesia con facilidad. No, porque es que hay mucho frío, pastor. Hay mucho calor, es que es muy lejos, es por una cantidad de cosas y ya, dejamos las cosas de Dios tan fácil. Dice versículo 28 en la parte B. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y querréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo, ¿quién? Pedro, ya un hombre transformado, un hombre procesado. Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. O sea, decirle esto al Sanedrín no era nada amistoso. No era lo más popular de ese tiempo. Les estaba encarando, les estaba diciendo, ustedes mataron a Jesús, verso 31. A ese, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, ¿qué hicieron? Uy, qué bueno esto, qué predicación, bien Pedro. No, ¿qué hicieron ellos? Se enfurecieron y querían que matarlos. Fíjense las agallas que tenía Pedro, la valentía, el garbo que tenía Pedro, porque había conocido a Jesús, porque había habido una revelación, ya había sido procesado, ya había, muchas cosas habían pasado. Ya Jesús había resucitado. Tenía una convicción, se la jugó toda. Tuvo que intervenir Gamaliel para bajar un poquitico los ánimos, para que no los mataran. No, tampoco es así. Verso 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablase en el nombre de Jesús y los pusieron ¿en qué? En libertad. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, está bien, no vuelvo a la iglesia. No, es que mi mamá dijo que no fuera a la iglesia. No, es que mi esposo, no, es que mi hijo dijo entonces yo no vuelvo. Por cualquier cosa dejamos la iglesia. ¿Será que ellos dijeron, ay, bueno, sí, como el Sanedrín, para que no nos vuelvan a golpear? Entonces sí. ¿Será que Pedro dijo, no, pero es que mire eso, si voy a servirle a... Yo que pensé, a mí Cash Luna me había dicho que iba a prosperar. Y ahora miren, me han latigado, miren mi espalda como esto. O sea, en lugar de recibir bendición, mire lo que me dañaron mi camisa Armani tan nueva que tenía, la más bonita, me la dañaron. Y comenzó a renegar, es que eso está en la iglesia, así ve, entre más voy a la iglesia peor. Esa era la actitud de Pedro. Dijeron, bueno, sí, ¿sabe qué? No volvamos a predicar, quedémonos callados. ¿Será que eso pasó con ellos? O al contrario, predicaron más. Vayan por favor al verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Llorando, lamentándose, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Está en mayúsculas, de Jesús. Gozosos, qué bueno. O sea, les hemos hecho mella, qué bueno. Estoy ocasionando un trastorno, qué bueno. Ahora, Pedro era una especie de Terminator. Es que ese hombre resistía. No, Pedro era una persona común y corriente, voluble, pero que había sido transformado, que Dios había hecho una obra en él, que Dios lo había cambiado y que ahora era una piedra viva que estaba cumpliendo su propósito. Y dice la Biblia, verso 42, y todos los días, en el templo y por las casas, que dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿No les dio temor lo que le dijo el Sanedrín? Siguieron predicando, tal vez con más ganas, y mostraban, mire esto, por causa de Jesús. Era un orgullo. Cuando la gente se pone en contra de nosotros porque predicamos la palabra, en lugar de que te eches para atrás, digas, ay, sí, es que mi mamá me regaña, es que mi esposo me puso condiciones que si yo iba... No. En lugar de eso, tú más cumples la labor. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo ¿para quién? Para Dios y no para los hombres. Dígale que está a su lado. Cuando Dios genuinamente salva a alguien, este lo soporta todo por amor a Dios. Guárdalo en tu mente. Ahora, dítelo tú mismo. Mira, cuando yo me he convertido genuinamente, tengo la capacidad de soportar todo por amor a Dios. Diga, yo voy a soportar todo por amor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Hoy vemos que la gente por cualquier cosa abandona. La gente no se compromete. Y eso es una mala señal bíblica, quiero decirles. La falta de compromiso de una persona bíblicamente es una mala señal. Así como hay personas que están muy comprometidas y aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Aquí está mi casa, aquí están mis talentos, sé tocar ese instrumento, sé cantar, sé predicar, sé enseñar, aquí estoy, úseme, Señor.
Así como hay gente muy dispuesta, hay otras personas que dicen, no, conmigo no, yo sí no me quiero comprometer. Vaya por favor a 1 de Juan capítulo 2, verso 19. La falta de compromiso es una mala señal. Dice la Biblia, 1 de Juan capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son ¿qué? De nosotros. Ahí no está hablando, por favor tengamos en cuenta eso, ahí no está hablando que si salen de la iglesia, del centro cristiano, palabra de vida, están perdidos. No está hablando de eso. No habla de una denominación en particular. Está hablando de la iglesia de Cristo. ¿Me hago entender? Para que ninguno tome como argumento este pasaje para decir, es que se fueron porque no eran de nosotros. No, antico. Es que una cosa es que una persona se salga a la iglesia y se vaya para el mundo. Ahí aplica. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Se fueron para el mundo. Pero otra cosa es cuando tú sientes que no estás siendo alimentado espiritualmente. Que el alimento espiritual de ese lugar no hay, mejor dicho. O que se están haciendo algunas prácticas que son incorrectas. Y tú dices, no. Y Dios tiene, porque Él es soberano, tiene la autoridad y el poder para sacarte y ponerte en otro lugar. Es decir, que si Dios te saca a este lugar, ¿Dios puede estar interviniendo ahí? Sí. Que si han llegado personas de otro lugar, ¿yo puedo decir que Dios ha intervenido ahí? Sí. Porque tal vez la doctrina no era la más correcta, tal vez los testimonios, tal vez la vida, tal vez la palabra sobre todo no era lo correcto y Dios tiene que movernos. ¿De acuerdo? Pero escúcheme en esto, en este tema. No es que si llega una persona entonces con los brazos abiertos, ay, venga hermano. No, un momentico, hay que mirar el trasfondo. ¿Por qué razón? Porque pueden llegar personas que llegaron por rebeldía, ¿verdad? Y se fueron de esa iglesia, de esa congregación, en rebeldía. Y llegan a otro lugar y si no son corregidos, si no dicen, mire, yo vengo porque yo pequé, hablé mal del pastor, yo cometí esto y esto y esto y esto, y no soporté que me dijeran nada, no soporté que me llamaran la atención, pero ya aquí estoy, haga el proceso conmigo, que Dios haga el proceso, que la Biblia comience a hablarle y que Dios comience a transformar. Pero si no son cambiados, esa misma rebeldía que traen de otro lugar, la pueden traer acá. Y si alguna persona, escuche que esto es importante, si alguna persona se va de la congregación en rebeldía, se va de la congregación enojado, se va en la congregación molesto, no vuelvo más, me voy, es una mala señal. El día que tú te vayas de esta congregación, si es que Dios te lo dice, porque es Dios el que nos tiene que mover, nosotros en algún momento como familia nos tuvimos que mover de un lugar, porque sentíamos que no estábamos siendo alimentados espiritualmente, porque sentíamos que esas prácticas de hablar solamente de dinero, eso no era, y Dios nos movió, y hubo un común acuerdo y ya sentimos eso. Y el Espíritu Santo nos movió. Eso es algo que Dios lo hace. Pero si tú te mueves porque fulanita no te habló, porque te miró feo, y entonces me voy de la iglesia, y no es Dios el que te ha movido, porque Dios es el que te ha traído, entonces es el mismo Dios el que te saca, si es que Él lo quiere. Tú no te puedes mover porque tú sientas moverte. El día que te muevas es porque Dios te lo dijo y porque tú has orado, y entonces vienen y hablan con nosotros, pastor, nos queremos ir. No, muchas personas han venido y han hablado con nosotros. ¿Qué hemos hecho con mi esposa? Hemos orado, los bendecimos, que Dios los guarde. Si el Espíritu Santo te habló y el Espíritu Santo es el que te está moviendo, no podemos ser el tapón de la botella para frenar algo que Dios está haciendo en tu vida. Si es para que te desarrolles y crezca y has orado y es de Dios, pues simplemente vamos a orar por ti, te bendecimos y que te vaya muy bien. No podemos, que entendemos que la iglesia no es nuestra, es del Señor. ¿De acuerdo? Pero no te muevas si Dios no te lo indica. Amén. Cuando Dios te lo indique, vienen y hablan con nosotros. No es que se desconectaron y nunca más supimos y... No, hablen con nosotros. Creo que merecemos por lo menos eso como respeto. Hablen con nosotros, digan, pastor, me voy o no quiero volver por esto, pero vamos a estar en tal lugar. Pues oramos a Dios. Y váyanse a un lugar de sana doctrina, donde crezcan más espiritualmente. El día que ustedes no crezcan aquí espiritualmente, tienen toda la facultad para poder tomar una decisión en sus vidas. Amén. Entonces, esto es muy importante. Cuando una persona realmente es salva por Dios, no lo puede sacar ninguna amenaza, ni siquiera amenaza de muerte. Yo me mantengo con Dios y sigo firme. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando una persona sale
en rebeldía de un lugar, molesta, cargada, enojada, téngalo por seguro que no es Dios el que lo saca, es Satanás el que lo saca. Eso es lo que él quiere. Cuando es de Dios, las cosas se hacen transparentes, claras, se hablan y hay un común acuerdo y listo, porque sabemos que no somos perfectos, porque también somos montaña de errores. Como el hijo que le preguntó al papá: papá, si una persona se va de la iglesia, ¿qué es? Es un apóstata. Papá, y si llega una persona a la iglesia, ¿quién es? Ah, es un hijo de Dios, un salvo. No, no es así. Hay personas, escuchen, hay personas que han ido a la iglesia y ustedes nunca me habrán escuchado hablar mal de alguien que se ha ido a la iglesia. Solamente oramos y le pedimos a Dios que los ayude, los ilumine, y muchos de los que se han ido han vuelto. Después de meses sin venir, de pronto regresan. Han vuelto. No porque sean de la iglesia tenemos nosotros autoridad para mandarles maldición y que les vaya mal y que se quiebren y que fracasen y que se enfermen, no, porque nosotros fuimos llamados a hacer bendición y no maldición. Más bien lo que hacemos es orar para que el Espíritu Santo les muestre, les guíe si están equivocados, para que Él los conduzca a toda verdad. Amén. Entonces, importante eso. El creyente permanece comprometido con la iglesia, pase lo que pase. Simplemente ¿por qué? Porque Dios fue el que lo puso ahí. Y número 3, para finalizar, vivo una vida comprometida con la iglesia, porque el unir a creyentes en grupos locales no es un plan humano, es plan de Dios mismo. Es plan de Dios mismo. Noten lo siguiente. Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. No le dijo, sobre esta roca edificaré tu iglesia. Hoy la gente quiere hacer iglesia. Bueno, ok, si Dios le mostró, perfecto. Pero si es más por intención humana o motivación humana, hay un problema. Porque la Biblia no está diciendo, voy a edificar tu iglesia. No, voy a edificar mi iglesia. Ese será un tema que vamos a tocar la semana entrante, si lo permite, que la iglesia está en guerra y tenemos que entender eso. Y vamos a mirar algunas cosas que están pasando y cómo Dios nos va a mostrar para tener mucha claridad en lo que está pasando, para que no nos dejemos confundir. Porque se vuelven modas, se vuelven olas. Entonces queremos estar en la ola. Y hay que tener mucho cuidado si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Sobre esta edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién la edifica? Cristo. Y dice, mi iglesia. Escuchen este consejo. Mi iglesia. Esto es la iglesia. Es la acumulación de piedras vivas que están reunidas localmente para ser edificadas por el Señor. Mi iglesia. No dice, voy a edificar a Marta, voy a edificar a Juan. No. Es la iglesia. Unida, iglesia. Unida. Es porque dice mi iglesia. No dice en forma parte. Y los voy a edificar a cada uno. No, mi iglesia. Por favor, para que tengamos en cuenta ese tipo de conceptos. Pedro le dijo en alguna oportunidad, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Pero Pedro falló. Pero vemos a Pedro que luego, alguien puede decir, pastor, nosotros quisiéramos ser como la iglesia primitiva. ¿A cuánto le gustaría ser parte como la iglesia primitiva? ¿Cuántos quisieran ser como la iglesia primitiva? ¿Usted cree que la iglesia primitiva no tuvo errores? ¿Cuál iglesia primitiva? No, la iglesia de Corinto. ¿Y será que la iglesia de Corinto no tuvo problemas? ¿No habían problemas dentro de la iglesia de Corinto? Claro. Muestra la Biblia que dentro de la iglesia de Corinto, cuando ustedes estudian Corinto, cuando estudiamos en alguna oportunidad, encontramos que había una persona que se acostaba con la mujer de su padre. O sea, con la madrastra. Qué ejemplo de iglesia. No, pastor, nos gustaría ser como la iglesia de la Odisea. ¿Sí? La Biblia dice a esa iglesia que por tibios el Señor, ¿qué? Los iba a vomitar. No, ¿qué iglesia tan ejemplar? No, pastor. Nosotros quisiéramos ser como la iglesia de Galicia, la iglesia de los Gálatas. Qué iglesia tan interesante. Fue la iglesia que Pablo le dijo a los Gálatas, le dijo, insensatos. ¿Sin qué? Sin sesos. O sea, fíjense que no hay una iglesia idea. Que no podemos nosotros tener un prototipo de iglesia y no, es que esta iglesia, no. Siempre vamos a encontrar en la iglesia personas que están siendo procesadas, unas que ya van más adelante en el proceso. Pero no por eso vamos a dejar todo tirado. Juan se equivocó, porque Pedro se equivocó y Pedro escribió
Primera de Pedro, segunda de Pedro. Juan se equivocó y Juan le ganó a Pedro porque escribió el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y escribió Apocalipsis. Y se equivocó. En 2 oportunidades estaba tratando de adorar a los ángeles, Juan. Entonces se equivocó Juan. ¿Qué hacemos con los libros? ¿Los votamos? No. Entendemos que se equivocaron, que hubo errores, pero el fundamento no estaba puesto, es decir, la mirada no estaba puesta en los hombres, sino puesta en Cristo Jesús. Resumimos entonces, concluimos. Punto número 1, entonces, vivo una vida comprometida con la iglesia porque el fundamento de la iglesia es ¿quién? Cristo Jesús y no las personas. ¿De acuerdo? Es decir, que haga lo que haga la señora de la limpieza, no me divorcio de mi esposa. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto? Hagan lo que... No, es que el problema de ella, arreglo cuentas con ella. Ahora, la sirvienta arregla problemas con el Señor, con Dios. Es que no sé, tranquilos. Ustedes cumplan lo que tienen que cumplir y Dios le pedirá cuentas a cada uno. Es que el hermanito, tranquilo, eso es un trato que Dios hará con él. Punto número 2, vivo una vida comprometida con la iglesia porque Dios me puso aquí. Y es un privilegio. O sea, hacer parte de una iglesia es un privilegio. Algunos se pierden ese privilegio. ¿Por qué es privilegio? Porque es donde Dios nos habla, porque tenemos comunión con Él, porque estamos en el propósito de Dios, porque tenemos compañerismo con el fundamento que es Cristo Jesús, porque Dios nos habla, porque podemos estar interrelacionados el uno al otro. Es una bendición, porque ahí me doy cuenta que necesito todavía ser moldeado. ¿Alguien se da cuenta de eso? Yo tengo que ser. Uno tiene que soportar unos hermanitos que son una bendición. Yo tengo que soportarlos. Ustedes tienen que soportarme a mí. Son una bendición. Es mucho aguante, ¿verdad? Es mucho aguante. Y tiene que soportarse el uno al otro. Dice, Señor, ahí estamos, seguimos adelante. Y punto número 3, entonces, vivo una vida comprometida con la iglesia porque el unir creyentes en grupos locales no es un plan humano, es el plan de Dios. El verdadero cristiano sabe, le cuesta, sí, cuesta. Pero ¿qué dice el verdadero cristiano? Yo sigo. No importa lo que pase, yo sigo. Que mi mirada está puesta en el galardón. Yo sigo, no desmayo, no me voy para atrás. Que hay momentos donde Dios tiene que tratar con nosotros, sí. Y nos tiene que disciplinar, sí. Ya has sentido que a través de una palabra, como que, pastor, porque alguien le dijo al pastor y sientes como que Dios te está dando duro, dele gracias a Dios, no te sientas incómodo, no salgas corriendo, no la cojas conmigo, no te molestes, no te incomodes. Más bien dile, Señor, gracias. Porque tú estás haciendo un trato conmigo. Gracias porque yo estoy en ese pecado. Gracias porque yo necesito ser corregido. Gracias, Señor. Porque la Biblia dice en Hebreos que el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, corrige, ¿verdad? Porque somos hijos. Si tú no sientes nada y dices, no, rico, no, la pasé chévere, esa iglesia es súper divertida y Dios que le habló, no me importa que me habló, pero la pasé rico. No, el pastor me hizo reír, no, delicioso. Y no te corrigió, nada. Entonces, si no te corrige Dios con la palabra, ten mucho cuidado. El día que tú vengas acá y no seas corregido por la palabra, ten mucho cuidado. Porque el que no corrige, si Dios no corrige, es porque, ¿qué? No es un hijo. Y la Biblia dice que es un bastardo. Ten mucho cuidado. Entonces, cada vez que Dios te hable, dale gracias a Dios. Amén.